La Iglesia Modelo, segunda parte. Bienvenido a Escudriñando la Palabra de Dios. El Señor Jesús dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. Revisemos las características del perfil de la Iglesia Modelo. 1. Predicaba la salvación en Jesucristo. 2. Bautizaba a los creyentes y se unían a la iglesia. 3. Contaba con un programa de enseñanza y de convivencia, compartiendo el pan y orando juntos. 4. Tenían dones espirituales. 5. Estaba unida con una misma actitud hacia los bienes materiales y se ayudaban en sus necesidades. Mantenía la comunión diariamente en el templo y en las casas, con alegría y sencillez de corazón. Abre tu Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 47. Aquí comenzaremos esta segunda parte. Mantén tus dos Biblias abiertas, la Biblia Torres Amat y la Biblia Reina Valera. Sigamos. Hechos 2:47. Alababan a Dios y se ganaban la simpatía de todo el pueblo, y el Señor agregaba cada día a la comunidad a los que quería salvar. La primera expresión es alababan a Dios. La alabanza ha sido parte de la iglesia, también lo fue en el pueblo de Israel, pero aquí estamos hablando de la iglesia que se inició en Jerusalén. Esto puede tener diferentes significados según la enseñanza que hayas recibido. Entonces, según tu enseñanza, es la interpretación que la persona puede darle a la palabra. Hace como 10 años visité una librería buscando un comentario bíblico del libro de Mateo. El encargado me ofreció libros de diferentes tipos, me atendió muy bien, pero hubo algo que me llamó la atención. Él me ofreció libros de música, los cuales estaban clasificados en dos tipos, en libros de alabanza y libros de adoración. Yo le pregunté, ¿qué diferencia hay entre estos dos? Él me explicó cortésmente que la alabanza eran libros con música rápida y fuerte, y los libros de adoración eran libros de música suave y muy tranquila. Tal vez otras personas tengan otra clasificación, pero él me mostró esta. Le pregunté quién le había enseñado eso y me dijo que en su iglesia. Me llamó la atención que alguien cambiara el significado de las palabras. Yo no le dije nada, solo lo escuché. Tal vez para alguna persona el que diga que ellos estaban alabando a Dios tenga un significado diferente. Tal vez para ellos esto sería tener un concierto donde todos gritan, brincan, levantan manos, aplauden o tal vez bailan. Pero nosotros tenemos que escudriñar la palabra para saber si eso es lo que está diciendo la Biblia o lo que está haciendo la iglesia. Una ocasión una persona me dijo que la iglesia tenía que alabar al Señor con salterio, es decir, con saltos. Cuando fuimos a la Biblia y vimos lo que él estaba diciendo que un instrumento de música quería decir saltar mucho. Ahí decía que era un salterio. Es algo parecido a una guitarra. Es un instrumento, pero él decía que había que brincar. Él estaba interpretando la palabra del nombre de un instrumento a una acción. Si te fijas, aquí en Hechos 2:42 dice que alababan a Dios. Cuando uno ve ese texto en griego, uno descubre la verdad. El término alabanza en este versículo viene del griego aineo. Si lo buscas sería el número G134. Y esto significa que ellos hablaban en alabanza. Dicho de otra manera, hablaban alabando a Dios. Buscando en el diccionario encontramos que alabanza también quiere decir elogiar, es expresar un cumplido, es una felicitación, es un encomio. La alabanza siempre va a salir de los labios de las personas. También encontré otra definición que dice que es adoración en que se le rinde honor a Dios. Es la adoración en que se le rinde honor a Dios. En este versículo 47 podemos distinguir que la iglesia alababa a Dios. La iglesia modelo alababa a Dios expresándola la alabanza con palabras por medio de su boca. Este versículo nos dice que se ganaba la simpatía o amistad de todo el pueblo. Podemos pensar qué se necesita para ganar la simpatía de una persona. Si meditamos en esto, ello nos habla de que ellos hacían todo lo necesario para estar cerca de las personas que no eran parte de la iglesia y se esforzaban por conectarse, acercarse, abrir una amistad. La iglesia se ganaba la simpatía de las personas con las que mantenía contacto.
Con toda evidencia ellos podían ver que ellos tenían vidas transformadas. Una persona que ha nacido de nuevo y que puede servir a otro o a otras personas, se gana la simpatía y la amistad de estas personas a través de la convivencia. Ellos hacían actividades en el templo, en las casas, comían juntos y usaban esta forma de vida para ganarse la amistad de las personas. Ellos hacían amigos con todos sus vecinos, sus familiares, y lo hacían con todo el pueblo, nos dice la palabra. Espero que aún tengas tu Biblia católica abierta. Sigamos. En este versículo también apreciamos que el Señor Jesús salvaría a los que habían de ser salvos. Pareciera que la salvación está limitado a un grupo de personas, por lo que tenemos que ver lo que dice el Nuevo Testamento. La Biblia nos enseña que el Señor Jesús salva a los que ponen su fe en Él. En el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 39, dice: ustedes escudriñan las Escrituras pensando que encontrarán en ellas la vida eterna, y justamente ellas dan testimonio de mí. Juan 5:40 nos dice: sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Aquí vemos que los hombres están buscando la vida eterna y el Señor les dice que ellos no quieren venir a Él. ¿Qué sentido tendría todo esto si Dios no quisiera que fueran salvos? Él estaba ahí para hablarles y compartirles la salvación. En Juan capítulo 40 versículo 5 dice: vemos que las personas tienen la libertad de aceptar o rechazar la salvación. Lucas 19:10 dice: el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. ¿Qué se perdió? ¿Un grupo selecto o toda la humanidad? Claro que la Biblia nos enseña que toda la humanidad se había perdido. Juan 6:37 dice: todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí, y yo no rechazaré al que venga a mí. El hombre ha tenido la libertad de aceptar o rechazar la salvación, y esto lo vemos claramente en la Biblia. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 12 dice: la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la recibieron. Vino un hombre enviado de Dios, que se llamaba Juan. Vino para dar testimonio, como testimonio de la luz, para que todos creyeran por él. Aunque no fue él la luz, le tocaba dar testimonio de la luz. Ella era la luz verdadera, la luz que ilumina a todo hombre, y llegaba al mundo, y estaba en el mundo, este mundo que se hizo por ella y por él, este mundo que no lo recibió. Vino a su propia casa, y los suyos no lo recibieron, pero a todos los que le recibieron les dio capacidad para ser hijos de Dios al creer en su nombre. En Juan capítulo 17 versículo 1 al 3 nos dice: dicho esto, Jesús elevó sus ojos al cielo y exclamó: Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Tú le diste poder sobre todos los mortales y quieres que comunique la vida eterna a todos aquellos que le encomendaste. Y esta es la vida eterna: conocerte a ti, el único Dios verdadero, y al que tú has enviado, Jesús el Cristo. Uno puede preguntarse si habrá acaso un grupo selecto. Algunas personas, cuando leen el libro de Efesios, cuando dice que Él nos predestinó para ser santos y sin mancha, ellos están pensando que Él dice que hay un grupo pequeño que puede ser salvo porque ellos fueron predestinados y va a ser salvo por encima de todo. Leamos el texto. Efesios 1:4 al 5. En Cristo Dios nos eligió antes de la creación del mundo para estar en su presencia santos y sin mancha en su amor. Nos destinó de antemano para ser hijos suyos en Jesucristo, y por medio de Él así lo quiso y le pareció bien. Cuando tú conoces un poco más, o cuando tú conoces en verdad el Evangelio de la salvación, tú tienes más versículos que considerar para aclarar este punto. El Señor Jesús dijo en Juan 12:32: y yo, cuando haya sido levantado de la tierra, atraeré a todos a mí. ¿Qué está diciendo aquí? Que cuando Él resucite, Él va a atraer a todos. No dice voy a traer una parte, dice voy a traer a todos a mí. Él habla con toda claridad que Él atraería a todos sin excepción, y esto lo dijo de su resurrección: atraeré a todos, y la palabra significa sin excluir a ninguno, o dicho de otra manera, no faltará ninguno. Él iba a atraer a todos. El Señor Jesús desea la salvación de todos. Él desea que todos sean salvos.
y que estén en santidad y sin mancha alguna. Aquí lo podemos ver claro. El Señor va a traer a todos, sin excepción alguna. Es muy claro. Veamos otra cita bíblica. Cuando leemos en Juan capítulo 7 versículo 37, Él dice: el último día de la fiesta, que era el más solemne, Jesús, puesto en pie, exclamó con voz potente: el que tenga sed, que venga a mí, pues el que cree en mí tendrá de beber, lo dice la Escritura. De él saldrán ríos de agua viva. Decía esto Jesús refiriéndose al Espíritu Santo que recibirían los que creyeran en él. Todavía no se comunicaba el Espíritu, porque Jesús aún no había entrado en su gloria. Esto nos habla de la necesidad de Dios en las personas y de la libertad de cada persona de aceptar al Salvador y de recibir su Espíritu al tomar la decisión de recibirlo, creyendo en Él. En el libro de la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9, su palabra dice: el Señor no se demora en cumplir su promesa, como algunos dicen, sino que es generoso con ustedes y no quiere que se pierda nadie, sino que todos lleguen a la conversión. El Señor tiene una promesa y esta promesa expresa su generosidad. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguen a la conversión. En 1 Timoteo 2 dice: esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador, pues Él quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. En Tito 2:11 también nos dice: porque la generosidad de Dios Salvador acaba de manifestarse a todos los hombres. Nos enseña a rechazar la vida sin Dios y las codicias mundanas y a vivir en el mundo presente como seres responsables, justos y que sirven a Dios. Ahora nos queda aguardar la feliz esperanza, la manifestación gloriosa de nuestro magnífico Dios y Salvador, Cristo Jesús. Veamos la versión Reina Valera, versión 60, 1 Timoteo 2:11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñando que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. El Señor insiste en que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos los hombres sean salvos. Por eso ha manifestado su gracia salvadora. La palabra generosidad, gracia, bondad son palabras que provienen del griego, de la palabra charis o caris. Le corresponde el número griego OG 5463. Gracia es su significado. Para poder apreciar más el término, tenemos que leer Efesios 2:8, el cual dice: ustedes han sido salvados por la fe y lo han sido por gracia. Esto no vino de ustedes, sino que es un don de Dios. Apocalipsis 3:20. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si uno escucha mi voz y me abre, entraré en su casa y comeré con él y él conmigo. Al vencedor lo sentaré junto a mí en mi trono. Del mismo modo que yo, después de vencer, me senté junto a mi Padre en su trono. Hay una invitación de parte de Dios y hay una decisión de parte del hombre. El hombre la puede tomar. Él puede abrir su corazón, él puede abrir su vida, él puede decidir darle permiso al Señor que entre y tome el control. Hay un pasaje en la Biblia, mismo texto de Apocalipsis 3:20, en la Biblia del Oro Torres Amado, Biblia católica, y dice así: he aquí, yo estoy a la puerta de tu corazón y llamo. Si alguno escucha mi voz y me abre la puerta, entraré a él y con él cenaré y él conmigo. El Señor hace la invitación y el hombre decide. Y el Espíritu Santo está ahí presente para ayudarnos en esta decisión. El Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 3 dice: y la vida eterna consiste en conocerte a ti, único Dios, verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste. La vida eterna es tener un conocimiento de Dios y de Jesucristo. Esta es la mejor decisión que podemos tener: invitarlo a que sea nuestro Dios, que sea nuestro Salvador, y que nosotros lo podamos conocer y podamos tener esta vida que Él nos ofrece, que es la vida eterna. De este versículo 47 de Hechos 2 se desprende una séptima verdad. La iglesia modelo alababa a Dios con su boca,
se ganaban la amistad de toda la ciudad y la iglesia se mantenía creciendo. Repasemos el perfil de la iglesia modelo. 1. Predicaba la salvación en Jesucristo. 2. Bautizaba a los creyentes y se unían a la iglesia. 3. Contaba con un programa de enseñanza y de convivencia, compartiendo el pan y orando juntos. 4. Tenía dones espirituales. 5. Estaba unida con una misma actitud hacia los bienes materiales y se ayudaban en sus necesidades. 6. Mantenía la comunión diaria en el templo y en las casas con alegría y sencillez de corazón. 7. Alababa a Dios con su boca, se ganaba la amistad de toda la ciudad y la iglesia se mantenía creciendo. Cuando era adolescente, yo deseaba con todas mis ganas estar en la iglesia verdadera, pero ¿quién me podía decir cuál era esa iglesia? Yo les preguntaba a varias personas y recibí diferentes respuestas. Unos me decían: nuestra iglesia es la única que predica la verdad. Nosotros tenemos la salvación por el bautismo. Otro decía: nosotros somos salvos por los sacramentos. Otros me decían: nosotros somos la iglesia más grande. Nosotros venimos desde el Papa Pedro. Entre paréntesis, él nunca fue papa. Me dijeron tantas cosas, pero ninguno me decía: mira lo que dice la Biblia. Si en ese momento, cuando platicaba con mis amigos, me hubieran dicho lo que decía la Biblia, me hubiera sido muy fácil decidir y poder decir: esa es la verdadera iglesia. Pero nadie me dijo: mira lo que dice la Biblia. Hoy nos encontramos en una situación donde tal vez tú sí conoces qué dice la Biblia, pero hay personas que tal vez no lo conocen a detalle, cómo debe ser la iglesia que Cristo fundó. Hoy nos encontramos en una situación tal vez muy parecida a la que yo viví, o tal vez muy difícil para algunas personas. Con tantas denominaciones o iglesias que existen, alguien pudiera preguntarse: ¿cuál es la iglesia verdadera? Esto nos llevaría a considerar lo que dice la Biblia. Por tal motivo estamos usando lo que nos muestra la Biblia católica. Revisemos estos versículos que hemos estado estudiando, hagamos un cuadro de evaluación para poder comparar lo que dice la Biblia y lo que están haciendo las iglesias. Ahora saca una hoja de papel y anota en ella, en una columna a la izquierda, del número 1 al número 17. Vamos a estar marcando sí y no en cada número. Hechos 2:40. Pedro siguió insistiendo con muchos otros discursos. Los exhortaba diciendo: aléjense de esta generación perversa y sálvense. Ahora revisemos el primer versículo, es decir, el versículo 40 de este capítulo 2 de Hechos. Punto 1. Tu iglesia predica la palabra de Dios con discursos diferentes para que las personas crean en Jesucristo. Punto 2. Tu iglesia predica el evangelio de la salvación para ser salvos de la condenación eterna, apartándose de la gente perversa. Entonces marca el punto 1 con un sí o con un no, según tu caso. Ahora haz lo mismo con el punto 2, por favor. Versículo 41. Los que acogieron la palabra de Pedro se bautizaron y aquel día se unieron a ellos unas 3,000 personas. Revisemos el versículo 41. Punto número 3. ¿Tu iglesia bautiza solo a los que han creído poniendo su fe en Jesucristo? Punto número 4. ¿Tu iglesia hace miembros a los que se han bautizado voluntariamente? Entonces marca el punto número 3 con un sí o con un no, según tu caso. Ahora haz lo mismo con el punto 4. Versículo 42. Acudían asiduamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la convivencia, a la fracción del pan y a las oraciones. Revisemos el versículo 42. Punto número 5. ¿Tu iglesia tiene un programa de enseñanza de las doctrinas de acuerdo a la Biblia o apóstoles? Punto número 6. ¿Tu iglesia tiene reuniones permanentes donde se comparten los alimentos y oran juntos? Entonces marca el punto 5 con un sí o un no, según tu caso. Ahora haz lo mismo con el punto número 6. Hasta aquí hemos llegado el día de hoy. Esto se ha puesto muy interesante. El poder evaluar lo que estamos haciendo, según nos lo dice la Biblia católica, nos hace pensar en cuánto estamos logrando y en qué porcentaje lo estamos haciendo. Si el tiempo nos lo permite, en el siguiente video veremos cuánto de lo que dice la Biblia estamos logrando y en qué porcentaje. ¿Acaso no estamos siguiendo el ejemplo de la iglesia modelo? No te pierdas esta tercera parte. Te invito a que hagas 3 cosas para ayudar a otras personas. Consigue un cuaderno y haz notas.
Evalúa el tema y comparte. Gracias por ayudarme a compartir estas verdades bíblicas.